En este video vamos a ver derivada de funciones compuestas, pero para ello es importante que ya sepamos muy bien todas las reglas de derivación, porque ahora tendremos que identificar en una función compuesta cuál es la función que engloba a todo, y esa es la que vamos a derivar primero, y luego vamos a multiplicar por la derivada de la que está adentro. Veamos en un ejemplo. En la guía de trabajos práctico número 6, el ejercicio 6A, nos pide que, empleando reglas de derivación, encontremos la derivada de las funciones compuestas definida por la siguiente ecuación. Podemos ver que acá hay una función compuesta porque aquí adentro hay una función y podemos ver también que todo eso a su vez está afectado por este potencia 5. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que engloba todo esa potencia 5. Entonces vamos a derivar con la regla de la potencia, derivando, bajando el 5 hacia adelante y nos queda toda la base elevada a un grado menos. Podemos ver que ahora nos queda por derivar todavía todo lo que está aquí en amarillo. Entonces, de acuerdo a las reglas que hemos visto, aquí uniremos por, abriremos paréntesis y derivaremos cada uno de estos términos por su lado, teniendo la derivada de x cubo y la derivada de 2 a la menos x, que será 2 a la menos x por logaritmo neperiano de 2, pero como tiene aún algo más para seguir derivando aquí, esa derivada de menos x será este menos 1 que hemos puesto. Ahora sí, ya hemos derivado todo lo que teníamos para derivar. Veamos el caso del ejercicio 6F. Tenemos que derivar. Vemos que tenemos una operación acá, un producto, todo esto que está afectado por un valor absoluto y también a su vez por una potencia. Entonces vamos a ver qué es lo que está englobando a todo, la multiplicación. Pero como lo que está aquí, una multiplicación es una constante, la dejamos adelante y nos ocupamos de derivar lo que tiene variable. En lo que tiene variable lo que está englobando a todo es ese 2/3, esa potencia. Derivamos primero eso entonces. Bajamos la potencia y nos queda toda la base elevado a un grado menos del que tenía. 2/3 menos 1 menos 1/3. Ahora lo próximo que englobaría todo, si ya dejamos de lado la parte celeste, sería el valor absoluto ese que está marcado con verde. Entonces pondremos un por y continuaremos derivando. Al derivar el valor absoluto y hacer el valor absoluto de lo que nos presentan sobre lo que está ahí adentro, vemos que todavía la parte amarilla tiene para seguir derivando. Y hay dos términos. O sea que cuando agreguemos un por, aquí tendremos que agregar un paréntesis para derivar cada uno de estos términos por su lado. Y ahora podemos ver que al haber derivado cada uno de estos términos ya hemos agotado todo lo que teníamos que derivar porque ya no nos quedan más operaciones dentro de esta función compuesta. Así que con eso terminaría nuestro ejercicio. Podemos acomodarlo un poquito más si queremos, como podemos juntar, por ejemplo, este con este que tienen la misma base, podríamos simplificar este 9 con este 3, pero todo eso serían ya para acomodarla a la derivada. Y a mí no me pedía solamente que la encuentre. Es decir, que si la acomodamos y la dejamos así, está bien, pero si lo hubiéramos dejado en este paso, también está bien porque hemos encontrado la derivada que era el enunciado del ejercicio. Vamos a pasar ahora a la guía de trabajos prácticos número 7, donde vamos a utilizar el método de derivación implícita para encontrar una derivada. El ejercicio me pide que encuentre y', es decir, la derivada de una función que es y, que tiene toda una función en x. Por lo tanto, cada vez que aparezca x, su derivada, cuando derivemos esta x, su derivada será igual a 1. Pero cada vez que aparezca la y, cuando queramos derivarla, su derivada será y', porque adentro de esta función tenemos toda una expresión en x. Entonces, analicemos el ejercicio que nos pedía. Vemos que la operación principal es una suma y una resta, o sea que podemos ocuparnos de derivar cada uno de los términos por su lado. Así como viene el ejercicio, lo vamos a derivar, porque acomodarlo despejándola a la y será más complicado que derivar así como viene directamente. Entonces, derivando implícitamente tendríamos a por x cubo. A es una constante y siempre que derivamos las constantes quedan adelante y nos ocupamos de derivar lo que tiene variable. ¿Qué tiene variable? Este x al cubo. Derivamos ese x cubo entonces, 3x cuadrado. Y haremos lo mismo ahora con el segundo término. Hay una constante, ese 3, lo dejamos aquí adelante. Pero aquí, ese b cuadrado también es una constante porque no tiene ninguna x, o sea que también quedará ahí adelante. ¿Quién será la derivada de x? 1, o sea que no la escribo. Continuamos con el tercer término. C por y al cubo. C es una constante, o sea que la dejamos ahí adelante. Y al cubo. Ahora viene el asunto. Acá tenemos una función compuesta porque tenemos una potencia 3 que está afectando a toda una función en x. Entonces, derivamos primero la potencia, 3y cuadrado,
por la derivada de la base. ¿Y quién es la derivada de la base? Y'. Y del otro lado de la igualdad tenemos una constante, 1, y la derivada de la constante vale 0. Como a mí me pedía que encuentre y', lo único que me faltará será identificar cuáles son los términos que tienen y' y despejarlo. Todo lo que no tiene y' lo mando para el otro lado y luego toda esta parte quedará dividiendo en el otro miembro. Y ya hemos encontrado y' directamente aplicando derivación implícita sin haber despejado y' sino tomando directamente tal y como venía el ejercicio y derivando a partir de allí para poder luego identificar qué términos quedaron con y' y a esos términos dejarlos de un lado de la igualdad para despejar la igualdad y que lleguemos a la expresión y' igual a toda una expresión que ya no depende de y'. Veamos otro ejemplo. En este caso, en el ejercicio 1D, también nos pide que utilicemos derivación implícita para encontrar dxy. Esto es lo mismo que decirnos encuentre y', porque nos está diciendo que derivemos respecto de x. Entonces, cada vez que aparezca x, su derivada valdrá 1, y cada vez que aparezca y, su derivada valdrá y'. Empecemos entonces dividiendo aquí los términos que tenemos para derivar. Si derivamos x a la 1/2, su derivada será que al derivar la x, será 1, ya lo escribimos por 1, más, si derivamos y a la 1/2, derivamos primero esa potencia 1/2. Pero ahora, al derivarla a la y, sí tendremos algo más para derivar, que será por y'. Y del otro lado de la igualdad tenemos raíz cuadrada de a. A no tiene variable, no hay una x y no hay una y, o sea que es constante, y su derivada entonces vale 0. Lo único que nos queda por hacer ahora es despejar y'. A esta altura ya hemos encontrado lo que nos pedían, podemos dejar el ejercicio así o igual que recién podemos avanzar un poquito más y podríamos, por ejemplo, cancelar estos y a estas potencias negativas escribirlas como positivas y como raíz en lugar de potencia fraccionaria. Pero nuevamente, si llegamos hasta aquí, ya hemos cumplido lo que nos pedía, o sea que no sería necesario acomodar nada más. En el ejercicio 2A nos está agregando otro método de derivación. Este método de derivación logarítmica. Que cuando usamos este método de derivación, cuando tengo algo que aparece variable en la base y variable en el exponente. Porque en la tabla de derivadas nosotros tenemos para derivar x a la n y n a la x. Variable en la base, pero no en el exponente. Variable en el exponente, pero no en la base. En cambio aquí estamos viendo que tenemos variable tanto en la base como en el exponente. Entonces, como las reglas de derivación no nos dan eso, vamos a tener que tratar de solucionarlo de alguna manera. ¿Cómo solucionamos eso? Eso lo vamos a solucionar bajando ese exponente que está molestando. Para ello, antes de derivar, vamos a aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros. Entonces, en esta expresión que me dieron, tomo en ambos miembros logaritmo neperiano. ¿Para qué hemos hecho eso? Para que ahora, por propiedad del logaritmo, esta potencia pueda pasar hacia aquí adelante multiplicando. Podemos ver que hasta ahora no hemos derivado absolutamente nada. Simplemente hemos aplicado logaritmo en ambos miembros y aquí hemos aplicado propiedad del logaritmo. Recién ahora que hemos solucionado ese inconveniente que teníamos variable en la base y en el exponente, vamos a trabajar para derivar. Pero el problema es que ahora la y nos ha quedado mezclada entre todo lo demás. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena para poder derivar. Derivamos miembro a miembro entonces esta expresión y vemos. Para derivar logaritmo neperiano de y, haremos derivada del logaritmo neperiano, 1 sobre el argumento, por la derivada de ese argumento, que es y', porque es toda una función en x, que habíamos visto aquí adelante. Entonces ahora nos ocupamos de derivar la otra parte. Tengo para derivar un producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda, que tenemos una función compuesta. Logaritmo neperiano de todo esto. Derivamos el logaritmo neperiano 1 sobre el argumento. Y luego derivada de este argumento, que por regla de la cadena la uniremos con una multiplicación. Por último, ¿qué estábamos buscando nosotros? La derivada de esta expresión, o sea, estábamos buscando y'. ¿A dónde nos quedó y'? Aquí. Lo último que nos está faltando entonces es despejar y'. Podemos ver que ya voy acomodando este 3x por este 2x y lo vamos juntando en un 6x cuadrado. Y fíjense que nos ha quedado y' igual a y por todo esto. ¿Pero quién era y?
y era toda esta expresión que está aquí. O sea que la podemos reemplazar por lo que realmente sabemos que vale y. Y entonces la derivada que nos estaban pidiendo es esta que nos ha quedado aquí, ya despejada y prima y reemplazado lo que vale la variable y aquí. Por último, en este video vamos a ver que me vuelven a pedir que encuentre la derivada, es decir, y'. Vemos que tenemos vemos que tenemos una función que está definida implícitamente, están mezcladas las x y las y. En el primer caso, no tenemos problema para separar en términos, vamos a separar en términos y vamos a derivar miembro a miembro. El inconveniente se nos va a presentar en el segundo término, porque fijémonos que en el segundo término tengo variable en la base y variable en el exponente. Eso quiere decir que para poder derivar implícitamente toda esta expresión, no voy a poder hacerla en el mismo cuerpo del ejercicio. Me tendré que llevar aparte esto que he marcado con verde y ponerle un nombre diferente. Por ejemplo, le puedo llamar u. Este será x a la y. Y a esta porcioncita le vamos a aplicar el método de derivación logarítmica que vimos recién. Tomaremos logaritmo neperiano en ambos miembros, aplicaremos propiedad de logaritmo para bajar este exponente que aparece aquí, derivaremos ahora miembro a miembro, aplicando derivada del logaritmo, 1 sobre el argumento por derivada del argumento, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y por último, ¿quién estábamos queriendo derivar? Estábamos queriendo derivar u, porque u era la expresión que estábamos llevando aparte. O sea que necesitamos encontrar u'. Despejamos y reemplazamos por lo que vale u. Ya tenemos entonces la derivada del círculo verde que está marcado aquí. Vamos a derivar el resto de la expresión. Empecemos con el primer término, logaritmo cuadrado de y. La operación que engloba todo es esa potencia, es decir, 2 logaritmo neperiano de y por, vamos a derivar el logaritmo neperiano, 1 sobre el argumento y por la derivada del argumento. Más, aquí viene la derivada de lo verde, que era esto que habíamos encontrado aquí. Traemos entonces toda esa expresión para aquí, aplicando propiedad distributiva para separar lo que tiene y' de lo que no. Y por último vamos a derivar de este miembro e a la xy. Entonces la derivada que será e a la xy por la derivada de x por y. Como es un producto, abrimos paréntesis, y vamos a ocuparnos de derivar este producto que está aquí. Derivada de x, 1 por y sin derivar, más el x sin derivar por la derivada de y. Igual, derivada del logaritmo neperiano de a cuadrado. Ahí no hay ninguna variable, no hay una x, no hay una y, por lo tanto, esa derivada valdrá 0. Como estamos tratando de encontrar y', identificaremos los lugares en donde aparece y' para que eso quede dentro de un lado de la igualdad y podamos despejarlo. Pero para ello vamos a tener que aplicar propiedad distributiva aquí. Ahora sí podemos ver que estos términos no contienen y', los podremos entonces despejar dejándolos en el otro lado de la igualdad y los que tienen y' se quedarán de este lado, que como comparten la y', podremos sacar factor común y'. Por último, para despejar y', lo último que nos quedará por hacer es a toda esta expresión que quedó multiplicando, podemos dividir ambos miembros por esa expresión para que quede en el otro lado de la igualdad. Nuevamente, ya hemos obtenido y', que es lo que nos pedían. Sin embargo, podríamos acomodar un poquito más esto, por ejemplo, juntando las x. Sin embargo, como a mí me pedían y' y ya la encontré, no lo toco y ahí nomás dejo el ejercicio porque ya respondí a la consigna. Entonces, siempre que tengamos una expresión como esta, que es una función definida implícitamente, vamos a tener que analizar miembro a miembro si alguno tiene inconveniente, como nos pasó con este. Porque ese al tener inconveniente me lo tengo que llevar aparte para poder aplicarle derivación implícita, para poder aplicarle de derivación logarítmica y a eso traerlo acá formando parte del cuerpo de esta derivada que estamos encontrando. Y eso es todo para este video.